vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. Buenas noches. Hoy tenemos como invitada a Muna Dora Buchaín. Ella es auditora forense y les cuento, ella encabezó realmente una de las investigaciones más importantes que se han llevado a cabo en los últimos años desde la Auditoría Superior de la Federación. Esa investigación que entre los periodistas y entre el público conocemos como la estafa maestra. ¿Le suena? Muna, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, muchas gracias. El gusto es mío. Oye, Muna, ¿no te ha sorprendido que Rosario Robles, que tanto negó esta historia de la estafa maestra, ahora resulta que sí sabe y que va a hablar? Pues más que sorprenderme, yo creo que se tardó un poco. Se tardó un poco porque creo yo que cada quien sabe los hechos o los actos en los que ha incurrido, en los que ha vivido, en los que ha estado. Y bueno, finalmente no dependía de una sola persona poder determinar un sí o un no. O sea, no es ella la que podría decir un sí o no, sino es el conjunto de acciones que se encuentran vinculadas, personas, eventos y pues sobre todo las revisiones técnicas que hicimos en esos años, que son contundentes. Entonces, una evidencia científica jamás podría ser derrumbada simple y sencillamente por una voz o por una aseveración. Cualquier afirmación debe ir acompañada de una evidencia. Entonces, creo que estamos en muy buen tiempo de ver qué va a pasar y qué más vamos a saber en relación a todos estos actos que sucedieron. Porque además ella no es la única actriz en toda esta historia, son múltiples los personajes según la investigación. ¿Tú qué tanto viste? ¿Hasta dónde llegaste? Pues mira, primero diría que son varios los personajes, muchas personas que están vinculadas, muchas que nosotros pudimos documentar en relación a sus actividades como servidores públicos y muchas que están escondidas detrás de todo esto en la opacidad vinculadas a los terceros, a los proveedores y a otro tipo de operadores. A mi equipo, a tu servidora, lo que nos tocó ver desde las revisiones que realizamos en la Auditoría Superior de la Federación de 2013 y hasta 2017, en la parte que me correspondió, pues vimos irregularidades muy pues graves, ¿no? En operaciones vinculadas a este grupo de funcionarios de primer nivel, no solamente en Sedesol y en Zagarpa, también en Sedatu, perdón, también había en Zagarpa, aunque no vinculados a este mismo grupo de funcionarios, con distintas dependencias, con distintos institutos en los estados. Y en esos esquemas de simulación que nosotros pudimos revelar, verificamos cómo se eludían licitaciones públicas y se contrataban de manera directa servicios de adquisiciones con proveedores diversos que finalmente fueron empresas en algunos casos existentes, otras vinculadas con representantes o entre ellas mismas, y que en la gran mayoría pues estaban, vamos a decir, elaborados en este marco de actuación como terceros para prestarse a este tipo de actividad. ¿Qué hacían? Pues entregaban o facturaban y en consecuencia no tenían ningún soporte en relación a los servicios. Entonces había alguien, todo el conjunto de indicios, de evidencia, testimonios, que los contactaba a algunos de los rectores y en otro caso directores de las áreas de comunicación de diversos estados, y entonces pactaban cómo iba a ser este trato y a partir de esto se volvió una práctica reincidente de 2013 y hasta 2000, me imagino que acabó en 2018, lo que documenté fue hasta 2017, donde mostramos de manera fehaciente la recurrencia de esta simulación de operaciones y el desvío de recursos, a lo cual personas, comentaba yo, que fueron parte de las supuestas universidades contratadas, pues nos aseveraron que ellos no solamente no realizaron nada, sino que únicamente recibían las indicaciones de ver a quién se iba a contratar y los pagos que se iban a realizar. O sea, era una simulación absoluta. ¿Y el dinero desaparecía, se iba para otros lados, se recogía en efectivo? O sea, ¿qué pasaba con el dinero? Fíjate que el dinero, pues como
como esto, cualquier bien activo no puede desaparecer. El dinero llevó una ruta crítica, una ruta trazable, ¿no? En la cual nosotros pudimos documentar hasta cierto nivel cómo fueron de empresa en empresa traspasándolos, e incluso algunas personas físicas también en esta simulación. Una parte menor, quizás hasta el 8% promedio, se quedaba como un ingreso propio de las universidades o de estas instituciones estatales, que era lo que se pactaba para que pudieran ellos ocuparlo en sus actividades. No sabemos qué pasó con 8%. esta parte. Nada más 8. 8% promedio, unas inclusive un poco menos. Y el resto de dinero se fue de empresa en empresa, ¿no? Con estos supuestos proveedores, y se fue, pues yo me imagino que debe estar en los caños de esta gran madriguera que encontramos y en las bolsas de varios. El fin de este recurso nosotros no pudimos verlo, primero por el tiempo, que teníamos un tiempo marcado para concluir la auditoría, y segundo porque cuando requerimos en su momento a las autoridades correspondientes que podían haber hecho algo al respecto, como la Unidad de Inteligencia Financiera, la SAT o la Fiscalía, entonces Procuraduría, pues no hicieron el seguimiento. Entonces cabe asegurar que ese dinero siguió una ruta, inclusive en algunos casos donde sí podemos nosotros llegar a documentar algo, tuvo que ver con unos recursos que se fueron al extranjero, a cuentas en otros países, y entonces, bueno, hablamos de que no podía esto controvertir, ¿no? Las afirmaciones positivas que decía Robles en relación a que no había habido ninguna acción irregular, porque la ruta del dinero marcaba claramente su rumbo, ¿no? La ruta que llevó. Oye, Emilio Cebadúa, que fue oficial mayor de Rosario Ratu, ¿no? Como en Sedesol, decía pues que buena parte del dinero se había ido a campañas o a promoción de la imagen tanto de Rosario como de algunos otros funcionarios como el de Gobernación. ¿Qué tanto dinero en porcentaje pudo haberse ido a campañas? Yo la verdad desconozco, no podría ni siquiera tener un porcentaje. Yo dudo, y hasta hoy mi criterio es que no se fue a campañas, sino se fue a bolsas de servidores públicos y terceros vinculados. Ah. Porque mira, en este país, afortunada o desafortunadamente, ya no sé si es bueno o malo, una cosa por la democracia y otra cosa por lo que se ha permitido hacer con estas canonjías, los partidos políticos tienen muy buenas prerrogativas, tienen recursos que se les da a través del INE, es el INE ahora, y tienen también en la Cámara, cada uno de los partidos, una buena dotación de recursos que están autorizados, millonarios, ¿no? Que hasta ahorita es de lo que no se ha podido acotar y que ni siquiera tienen que comprobarlo en la parte de como subsidio, que simple y sencillamente lo comprobaban con un recibito. Entonces, dinero, pues no creo que requieran los partidos. Otro de las situaciones que sabemos por otras fuentes, o más bien por la vida cotidiana y las denuncias que ha habido, es que también cuando hay campañas le piden apoyo a los estados, a los propios gobiernos para que les ayuden. Entonces, a campañas para mí no se fue a las bolsas de quienes estaban en estos temas involucrados, y no es algo nuevo. Ella quizás sea la cabeza que salió avante, pero es algo que ha estado durante muchos años en muchas dependencias, en muchas entidades, y que cada día amanecemos con una nueva noticia de algo que venimos a conocer del pasado. O sea, el pasado nos persigue finalmente. Y yo creo que todo va a acabar saliendo a la luz pública, porque por alguna razón. ¿Y qué hace pensar que fue al bolsillo de funcionarios? Pues porque, mira, tanta estrategia, tanta estructura, una red grande de estructura de poder. Estamos hablando del más alto nivel, con unas aptitudes, habilidades y destrezas para realizar estas acciones deshonestas, que yo creo que nadie se prestaría ni tendría tanto cuidado para que se vaya a un partido o a una campaña. En estos contextos yo creo que tendría que haber más gente vinculada. Incluso algunos testimonios que quieren ahora permanecer en el anonimato tienen de alguna manera temor, porque no se ha podido generar en las instituciones la confianza para que ellos puedan acudir y platicar lo que saben. Pues nos decían que los visitaban ciertos funcionarios y les pedían y cómo les decían que esto era para estas cuestiones, y otros nos dijeron, pues a mí me dijeron que había que apoyar al gobernador que estaba pidiendo dinero para
para ciertos compromisos y entonces no es un modo de operar que te pueda decir que se va a una campaña. Yo creo que algo tan cuidadoso y que fue recurrente y muy, ¿cómo le llaman? No documentado, sino lo tenemos en ciertas áreas. Yo creo que no sería el modus operandi. Yo creo que estas funciones y estas asignaciones tenían otra finalidad y que no pensaron que se fueran a descubrir. O sea, las condiciones las sintieron favorables, este grupo, para poder seguir adelante en todo sentido, e inclusive iban cambiando la estrategia, porque cuando atacamos todo lo que tenía que ver con universidades, lo cambiaron a institutos de comunicación y lo iban modificando, ¿no? A fin de que no fueran en este momento descubiertos. Y yo te aseguro que hay muchísimos más que nosotros no pudimos revisar y que están en este contexto también. Se habla de Pemex, por ejemplo, también, ¿no? Sí, Pemex estuvo vinculado en varias que revisamos nosotros, sin duda alguna, y no sé cuántas más siguieron, ¿verdad? Emilio Lozoya ha dicho que este esquema que se siguió en la estafa maestra operó todo el sexenio de Peña Nieto y que pues hubo mucho dinero que se fue quién sabe a qué bolsillos. ¿Eso lo tienen ustedes documentado? No, nosotros lo que tenemos documentado es cómo se hacían los convenios, cómo ese dinero se trasladaba a las entidades convenidas y a partir de eso, cómo estas entidades generaban los pagos, los traspasos, las transferencias a diversos proveedores y a personas físicas. Tenemos también los testimonios de varias de las personas funcionarios, servidores públicos de algunos estados que también quisieron colaborar en esto y entonces esa es la información que tenemos y a partir de esto nosotros pudimos documentar toda la ruta del dinero, documentar que no existieron entregables. En muchos casos, por ejemplo, cuando quisimos ir a ver en la relación a la Cruzada del Hambre, dónde estaban todos esos, no servicios, bienes, que eran, por ejemplo, recuerdo algunos 3 y 6 millones, ¿a qué bodega entraron? ¿Cómo salieron? ¿Quién les dio ingreso? ¿Dónde se compraron? Pues no existía nada, ¿no? Siempre argumentaban que las personas se encontraban de vacaciones y entonces pues te lleva toda esa serie de hechos a razonar conjuntamente en los servicios pagados que no existe ningún elemento para asegurar que los servicios o los bienes hubieran sido comprados o contratados, ¿no? Los propios proveedores inexistentes y en muchos casos, en la gran mayoría, no localizados. Y los pocos que localizamos se negaron rotundamente a informar y se estuvieron amparando y bueno, era todo un show. Inclusive yo recuerdo muy bien que las respuestas eran igualitas. Ponías las respuestas, fíjate qué simpático, de 1, 2, 3, 4, 5, eran más de 100 proveedores. Y tú las podías poner en la respuesta a contraluz, en el oficio era exactamente el mismo, únicamente se cambiaba el logo, que era hecho en computadora, igualito, ellos nunca notaron eso, ¿no? Pero nosotros leíamos todos y cada uno de los documentos. ¿Y qué contestaban? Pues que desconocían que ellos entregaron los servicios y que no tenían ninguna otra información que dar. Era exactamente la misma respuesta. Y luego, pues, te dabas cuenta cuando se amparaban, por qué se niegan, ¿no?, a dar una respuesta. Cuando las personas o proveedores son transparentes, pues sin ninguna preocupación, te informan cómo fue el servicio o cómo se otorgó, ¿no? Entonces, creo que la intencionalidad en esta manipulación es notoria, ¿no? Hubo inclusive suplantación de identidad en muchos casos, pues es autorizar fondos a personas físicas que no estaban vinculadas, en fin, muchas cosas muy interesantes, pero sí tienes toda la razón, no solamente se dan estos casos. Hablamos de una estructura, un manejo que se dio seguramente en muchísimas dependencias más. Y dices que al más alto nivel estamos hablando desde la Presidencia de la República, en pocas palabras. Yo creo que todos estaban involucrados. ¿Cuántos secretarios supieron de esto? Desde los secretarios que estuvieron en las secretarías de Sedesol, desde los secretarios de Gobernación, desde los secretarios de la Función Pública, todos los de Pemex, cuando revisamos las auditorías, los rectores de las escuelas, la propia NUYES, que es la que agrupa las universidades. Nunca hubo una voz que dijera, oye, a ver, qué extraño, qué está pasando, ¿no? La propia Procuraduría. Todo mundo conocía el tema. O sea, por supuesto que hay un conocimiento absoluto de esto. Entonces, no se puede decir que era algo oculto y que nadie sabía si estuvo en medio y estuvo
se fue una información pública, bueno, inclusive los propios diputados de todas las fracciones que conforman la Comisión de Vigilancia y obviamente el Pleno del Congreso, pues tenían conocimiento cada año que se daba a conocer el informe de actividades de la propia Auditoría Superior. Ya. Y decías que pensaban que no los iban a descubrir. ¿Cómo fue que los descubrieron, Nina? Pues es que fíjate cómo es yo hablo un poco de la condición humana, ¿no? Y la condición humana también vinculada a que el entorno de todos estos años de gobierno ha sido muy propicio para encubrir y omitir muchos actos. Entonces, pues yo creo que esas creencias compartidas les hicieron pensar en un acto, bueno, en un grado más bien de irracionalidad, ¿no? Porque te separas un poco de la razón, que iban a estar protegidos y que no se iba a saber. Y como la costumbre de tantos años ha sido que todos se mueven al son que les tocan y nadie hace algo que no les indiquen, pues a lo mejor pensaron que en este contexto la auditoría tendría la misma situación y no, la auditoría en ese entonces, que no es como ahora, que ahora sí está bastante vergonzante, por supuesto que no era sometida, era una auditoría que ejercía su gestión técnica con gran autonomía. Entonces nosotros decidíamos, había un grupo técnico ahí donde cada una de las áreas presentaba que iba a auditar y se realizaba. Pues no podía haber manos ajenas que dijeran que no se iba a hacer. O sea, a lo mejor ellos pensaron que era lo mismo que sucedía en la función pública, ¿no? Y entonces eso es lo único que te podría hacer o te daría un poquito a entender por qué en términos de lo inmoral o moral, ¿no? Nadie de todos los funcionarios actuó, porque también la omisión es un modo de corrupción, ¿no? Todos los que conocieron, los que pudieron presentar denuncias, querellas en ese sentido, porque las dependencias fueron las afectadas, no lo hicieron. Pues, ¿por qué no presentaban querellas, no? ¿Por qué no levantaron la voz? Entonces, pues entre la sociedad que tolera, que hemos sido todos, y los funcionarios que son políticos y no quieren ser despedidos y prefieren ser parte de ese grupo, ¿no? Pues se dio todo esto. Entonces, yo creo que nunca pensaron que fueran a pasar lo que hoy se ve, un cambio de gobierno, los integrantes y ver otras cosas. Finalmente, el clima político favorecía, el ambiente y clima político favorecía esa serie de acciones. O sea, la actitud de cinismo fue lo que al final de cuentas los vino a ser descubiertos, en pocas palabras. Entre cinismo, displicencia, y a veces pienso que en verdad se creían realmente que no podría comprobarse. Yo creo que lo técnico está alejado de lo político en muchos, muchos kilómetros, y muchos de ellos que han sido políticos no pensarían que podríamos nosotros, a partir de una investigación exhaustiva, una auditoría forense, poder documentar todo en un conjunto, ¿no? Los involucrados, las condiciones, las empresas y todos estos actos que surgieron. Entonces sí es esto. Y de hecho, cuando ustedes empiezan a probarlos, ellos lo niegan. Dicen que todo esto es como una gran conspiración, ¿no? Sí, era una negativa reiterada y sí era de llamar la atención porque la única negativa tendría que ver en que no es cierto y nosotros recibimos los servicios y ya. No había nada más allá. Cuando una actitud normal en este sentido, si alguien viene y te informa que el dinero se desvió y que hay recursos irregulares y que hubo transferencias, sería por lo menos preguntar, informarte, admirarte, ¿no? Decir, oye, a ver, extrañarte más bien, ¿y cómo que? A ver, platícame, ¿no? Entonces era una misma respuesta, como un frente común, y siempre llevando las mismas respuestas documentales, ¿no? Que tendrían que ver con la fabricación de esos entregables, ¿no? Que es con lo que ellos pensaban que documentalmente se podía solventar este asunto. Pero bueno, había un hilo conductor. El hilo conductor tenía que ser a partir de una decisión de alto nivel de quién y cómo ejerce los recursos, y que incluso si nos pusiéramos de veras a ver más allá de lo que es el recurso, digo, el desvío que propicia estas conductas, significaría que alguien tomó una decisión de cómo
en qué gastar ese dinero. Y ya desde ahí tienes una responsabilidad en tu rendición de cuentas. O sea, transferir dinero a ciertas cosas cuando hay otras necesidades, sí tiene que ver con tu encargo, ¿no? Entonces, desde ahí tendría que haber observación. Tendríamos que ir resolviendo cuáles fueron los criterios que te permitieron decidir que más de 7,000 millones se desviaran a estos temas cuando había cosas prioritarias, ¿no? Entonces, es una concatenación, yo pienso que es una pobre estimación de la cultura organizacional, ¿no? Pues, que no creyeron que pudiese uno articular algo más que la suma y la resta. Y yo creo que el enfoque de las fiscalizaciones y de las auditorías debe de cambiar. Debe ser un enfoque holístico, un enfoque integral que nos permita evidenciar no solamente en la rendición de cuentas por qué se toman las decisiones, sino quién las toma y cuál va a ser el beneficio social, el beneficio financiero, o sea, de acuerdo a la institución, cuál va a ser el beneficio que se obtenga a través del ejercicio de ese dinero. O sea, no nada más es gastar por gastar. Muchos funcionarios han quedado en la impunidad, no solamente por comisión, también por omisión, que creo que muchas veces no le hacemos caso a ese punto, ¿no? La omisión. Pero bueno, si no hubiera habido este cambio de gobierno, ¿tú crees que se hubiera perdido todo? Porque yo de repente recuerdo que ya no se hablaba de la estafa maestra y de repente revivió con Rosario Robles. Yo creo que si hubiera seguido el mismo partido en el poder, que estaba vinculado y que fue omiso todos estos años, por supuesto que se hubiera perdido y que seguramente seguirían. O sea, y seguramente lo digo porque ya si traes un gobierno corrupto, traes personas que ya están en ese entorno, pues únicamente el mensaje es que se incentiva ese tipo de actividad. Y entonces, si al más alto nivel no hubo ninguna inhibición, si hubieran seguido, yo pienso que sí. No solamente se hubiera evitado, sino que estarían muchos de ellos en estas mismas acciones, aunque también hay muchos que hoy mismo en el gobierno permanecen y que formaron parte de esa élite, ¿no? Pero pues eso ya no nos toca a nosotros juzgar, ni siquiera ver, porque no son decisiones que entren en manos de uno. Y por las declaraciones y cartas a conocer sobre lo dicho, por ejemplo, por Cebadúa, por declaraciones de Lozoya, del propio Sosamontes, que fue jefe de la oficina de Rosario Robles, ¿tú hasta dónde crees que pueda avanzar esta investigación ahora? Pues mira, es muy interesante primero que esto confirma lo que nosotros ya habíamos revelado, ¿no? Que inclusive cualquiera que hiciera esa investigación llegaría a la misma conclusión, pero lo confirma por boca de los que participaron en ella. O sea, eso desdice todo aquello que estuvieron negando. Al desdecir lo que estuvieron negando, yo tendría que hacer una reformulación de las responsabilidades de todos aquellos que debieron de haber investigado las conductas y que fueron omisos, porque hoy mismo se sabe que es cierto. O sea, se documenta. Quiere decir que todo eso fue simulado también. Todos los que intervienen, por ejemplo, Sosamontes, que lo escuché en una entrevista decir que en efecto él firmó el contrato, pero pues que no pensó que lo fueran a desviar, pues ahí a lo mejor sería quién le ordenó firmarlo, por qué lo firmó, qué le dijeron para qué era, porque nadie puede llegar a darte un contrato y te quedas nada más con no, ¿para qué es? ¿Por qué es? O sea, hay alguien más allá que estaba en eso y no fue el único de qué otras cosas saben. E igual de lo que comenta el exoficial mayor, pues ahí la mayor parte son inconsistencias que no son ciertas, ¿no? El tema aquí es que documentar lo que sí es cierto y responder por qué, porque a partir de esas análisis, ¿no? De lo particular a lo general, podemos llegar a conocer una mayor red y todo lo que se sabe, tener mayor información que sea contundente en una investigación. Cuando hablas de todos aquellos de reformular toda esta historia, ¿a qué te refieres? ¿A que habría que ver cómo se comportó, no sé, la función pública, la procuraduría, o qué es lo que quieres decir con eso? Bueno, ya sabemos que fueron omisos todos ellos. Eso ya no nos queda duda, porque si hubiesen actuado conforme la legalidad, conforme sus facultades, desde entonces se supiera que sí hubo acciones y omisiones que dieron lugar a este desvío. Cuando digo que hay que reformular es que nos pueden aportar mayor información. Reformular todo es
por ejemplo, los que han salido a decir que sí es cierto, ¿no? Como Sosamontes, retomo este caso ahorita, bueno, sí firmé un contrato, yo no sabía que lo iban a desviar, ¿no? Bueno, pero es alguien que ya tiene muchos años, no tiene 5 años, y entonces, ¿quién le ordenó? ¿Cómo fueron las circunstancias? ¿Dónde fue? ¿Qué le dijeron? Alguien le tuvo que dar una explicación. ¿Qué pasó después? ¿De cuántos más? Entonces, esta reformulación te abriría tu abanico, ¿no? Para poder identificar otra serie más de ilícitos. Porque no podemos poner única y sencillamente decir, no, pues yo firmé, ya no supe. No. ¿Cómo llegó a ti ese contrato? O sea, no cayó del cielo. Alguien llegó, alguien estaba, tenías que estar firmando. ¿Qué pasó cuando se dio cuenta la auditoría? ¿Qué pasó cuando iniciamos las investigaciones? ¿Qué le dijeron? ¿Cuáles fueron las instrucciones que recibieron? ¿Cómo respondes? Es una investigación de fondo que es como una autopsia, ¿no? Es como una auditoría forense de esto. ¿Qué elementos, qué sucedió, quiénes intervinieron, quiénes fueron omisos, quiénes participaron? Porque por supuesto que tuvieron que saber. No puedo decir nada más que firmé y no volví a saber. No, porque fueron requeridos y cuando se pedía justificación mandaban información fabricada. Entonces, ¿quién la fabricaba? ¿Qué le ordenaban? ¿Dónde se reunían? ¿Qué platicaban? O sea, sería muy interesante saber todo el entorno. Entonces, eso es lo que esperaríamos de alguien que sí dice que no tuvo que ver, pues que hable con la verdad, ¿no? Él y muchos más que están en esto, como muchos que sí nos lo dijeron. Oiga, nosotros nos llegaron a ver, nunca hicimos nada, nada más nos indicaban por correo a quién pagarle, así se hicieron los pagos, ¿no? Y entonces, bueno, la percepción que tendríamos muchos es que lo que estamos interpretando es personas que quieren aportar y que en verdad hay de alguna manera una expresión que nos permite creer que son personas que van a ayudarnos en esto, al menos, ¿no? Ya lo creo. Muna, se nos acabó el tiempo. Ya habrá, supongo que nos esperan muchas sorpresas en el camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, ¿eh? Y buenas noches. Te vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste, de hecho, en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.